el Cordero que venció, el Dios que fue. El león de Judá, el Cordero inmolado, ascendido a los cielos, por siempre reinarás. Hasta el fin de los tiempos tu nombre será. Las naciones vendrán a adorarte y reconocerán al Cordero inmortal que una vez murió. Pero hoy es el Rey en justicia, poder y en majestad. Y los cielos dirán: vencedor, que a la muerte venció con poder. Las naciones dirán: sabio Rey, sobre todos los reinos eres el Señor. Puso en nuestras manos escudo y espada, nos dio su autoridad y la seguridad, para que en el nombre de aquel que se envió, la creación se rindiera a su reino. Todo ojo verá al Cordero que una vez muerto fue, pero se levantó y al sepulcro venció y siempre reinará. Y los cielos dirán: vencedor, que a la muerte venció con poder. Las naciones dirán: sabio Rey, sobre todos los reinos eres el Señor. El león de Judá, el Cordero inmolado, ascendido a los cielos, por siempre reinarás. Hasta el fin de los tiempos tu nombre será. Las naciones vendrán a adorarte y reconocerán al Cordero inmortal que una vez murió. Pero hoy es el Rey en justicia y poder y en majestad. Los cielos dirán: vencedor, que a la muerte venció con poder. Las naciones dirán: sabio Rey, sobre todos los reinos eres el Señor. Puso en nuestras manos escudo y espada, nos dio su autoridad y la seguridad, para que en el nombre de aquel que se envió, la creación se rindiera a su reino. Todo ojo verá al Cordero que una vez muerto fue, pero se levantó y al sepulcro venció y siempre reinará. Y los cielos dirán: vencedor, que a la muerte venció con poder. Las naciones dirán: sabio Rey, sobre todos los reinos eres el Señor. Y los cielos dirán:
¿qué significan 300? ¿Qué significan 300? La Biblia nos dice que Noé caminó con Dios, perdón, Enoc caminó con Dios 300 años. Y llegó tan cerca de Dios que un día Dios le dijo: mira, estás más cerca de acá, del cielo, que de la tierra, quédate conmigo de una vez. Enoc caminó con Dios 300 años. La Biblia nos dice en el capítulo 6 de Génesis que también Enoc caminó con Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Noé que la longitud del arca debía ser de 300 codos, le está hablando de caminata. 300 codos significa caminata con Dios. No es solamente convertirnos, pasar por la puerta que es Cristo. No es solamente tener una visión. No es solamente calafatear. Ahora Dios le dice: necesitas 300 codos de longitud. ¿Cómo caminamos con Dios? Muchas veces nuestro caminar es chueco. Muchas veces hay quienes quieren caminar con un pie dentro de la iglesia y un pie en el mundo. Hay quienes quieren caminar con un pie en el reino y otras veces en el reino de las tinieblas. Caminar con un pie en la rebelión y otro queriendo obedecer a Dios. Con un pie en la desobediencia y otro en la obediencia. Con un pie en la religión y otro en la iglesia. Muchas veces nuestro caminar está totalmente torcido. Y por eso Dios le dice: la harás de 300 codos de longitud. Le está hablando de caminata con Dios, como Enoc caminó con Dios. Le está hablando de caminar ardiendo en el fuego del Espíritu. Señoras y señores, para eso es la caminata con Dios. Ese es el Evangelio. Poder caminar en rectitud delante de Dios, poder caminar ardiendo en el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué se llevó Dios a Enoc? Porque caminó con Dios. Porque caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Enoc se disciplinó. Dice que Enoc se disciplinó para caminar con Dios. Se disciplinó en la oración. Se disciplinó en la búsqueda de Dios. Se disciplinó en la palabra de Dios. Por eso fue un hombre de fe. Se disciplinó en la obediencia. Se disciplinó en la santidad. Se disciplinó en la consagración. Se disciplinó en el servicio a Dios. Se disciplinó en todo lo que concierne al reino de Dios. Por eso fue fiel. Porque se disciplinó. Día con día se disciplinó. Fue fiel y temeroso a Dios porque se disciplinó en la búsqueda de Dios, en la oración, en la adoración, en la comunión con Dios. Se disciplinó a caminar con Dios en rectitud, en integridad. Es una disciplina. Caminata con Dios simboliza disciplina. Que día a día usted y yo nos disciplinemos en la oración, en el devocional, en la adoración, en la búsqueda de la palabra, en la lectura de la palabra, en el ayuno, en la consagración a Dios, en el servir a Dios, en el servir en la obra, en el darle a Dios de nuestro tiempo, en el darle a Dios de nuestras ofrendas, en el diezmar, en el agradarle, en el honrarlo a Él. Disciplina en la rectitud, disciplina en la integridad de nuestro caminar, cuando estemos solos. Disciplina en la rectitud, disciplina en la integridad. Noé caminó con Dios como Enoc caminó con Dios. O sea, se disciplinó día a día. Eso es los 300 codos de longitud. Una disciplina. El Evangelio es una disciplina. Una disciplina para caminar con Dios, agradándole a Él. Y entonces cumplimos con esa medida de la cual está hablando Dios a Noé.
300 codos de longitud. Pero agrega y le dice, y 50 codos de anchura. Y 50 codos de anchura. Los 50 codos de anchura, los 50 codos, nos está hablando de Pentecostés. Mire qué tremendo. Nos habla de Pentecostés. No solamente de recibir el bautismo del Espíritu Santo, sino que de vivir bajo el fuego del Espíritu Santo. No solamente de recibir las lenguas, sino de vivir bajo la llenura del Espíritu Santo. 50 codos nos habla de Pentecostés. No solamente de recibir entonces el bautismo del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, sino de caminar con Dios, pero también de tener comunión con Dios, de una amistad con el Espíritu Santo. 50 codos, Pentecostés, amistad con el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo necesito? ¿Cuánto creo yo que lo necesita usted? ¿Cuánto necesitamos la amistad con el Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos sentir la presencia de Dios y hacer de la relación con Dios un amigo, una amistad en todo nuestro caminar diario? Cuando vamos caminando, cuando vamos manejando, cuando nos estamos bañando, cuando estamos en la casa, necesitamos sacar tiempo para tener amistad, para tener comunión con el Espíritu Santo. De eso le estaba hablando Dios a Noé. De eso nos está hablando Dios hoy. Los 50 codos simboliza precisamente la 50 codos de anchura. Iba a tener de ancho 50 codos. Nos está hablando de comunión con Dios. Está hablando de Pentecostés, de amistad con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vamos a pasar estos días tan difíciles, de tanta opresión del diablo, de tanta angustia, de tanta mentira, de tanta aflicción, de tanto dolor, de tanta depresión? ¿Cómo vamos a pasar días tan difíciles y tan satanizados? ¿Cómo vamos a vivir en un mundo tan impío y tan perverso como en estos días? Porque hay una presión satánica en los aires tremenda. Pero ¿cómo vamos a pasar todo este tiempo? Solamente llenos del Espíritu Santo, solamente viviendo bajo el fuego de la presencia de Dios, solamente siendo saturados de la presencia de Dios, solamente teniendo amistad con el Espíritu Santo, solamente viviendo en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios le dice le habla de hacer el arca con estas medidas, porque las medidas nos hablan de condiciones. Y voy a llevarlos a Levítico capítulo 26, en Levítico capítulo 25, perdón. Dice, y santificarás el año 50 codos de anchura. Noé, harás el arca de 50 codos de anchura. Y santificarás el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. Entonces, aquí 50 no nos habla solamente del Pentecostés, nos habla del jubileo. Nos habla de que era un tiempo de pregonar libertad. Hoy es tiempo de pregonar libertad, a pesar de la opresión del diablo, a pesar de la influencia satánica en los aires, a pesar de tiempos tan difíciles. Señoras y señores, Dios está pregonando libertad, Dios está pregonando libertad, Dios está pregonando jubileo. Dios está diciendo, pueblo mío, quiero que sean libres, quiero que caminen en libertad, no solamente en recibir el Espíritu Santo, no solamente en el hablar en lenguas, quiero que sean llenos del Espíritu Santo, quiero que caminen en libertad, quiero que conozcan la libertad, a libertad les he llamado, quiero que caminen en esa libertad a la que les he llamado. Pueblo mío, quiero que caminen en libertad en la libertad a lo que les he llamado. ¿Está oyendo lo que Dios le está diciendo a usted y a mí en esta hora? Que Dios diseñó libertad para usted y para mí, libertad de la opresión del diablo, libertad de la enfermedad, libertad de la esclavitud, de todo tipo de esclavitud, libertad de la estrechez económica, libertad. Él nos ha llamado a libertad, Él está pregonando libertad y quiere que pregonemos libertad en medio de tiempos como estos, de pandemia, de aflicción, de angustia, de temor. A libertad nos ha llamado el Señor. Y por eso dice, no solamente quiero que hablen lenguas. Hay mucha gente, hay muchos que pueden hablar en lenguas, pero están atados. Oiga lo que le voy a decir con todo respeto. Hay muchos que hablan lenguas y dirigen en una iglesia y son líderes en una iglesia, pero están atados.
Muchos que hablan lenguas y profetizan y proclaman las verdades de Dios, pero están atados a la pornografía, atados al sexo ilícito, atados muchas veces a la culpa, atados al odio, a las amarguras, al rencor, atados a la pornografía, atados. Y Dios está diciendo, es tiempo de jubileo, es año de jubileo. 50 codos de anchura tu arca, año de jubileo, año para que seas libre, año para que vuelvas a la herencia, año para que vuelvas a la herencia. Dios te ha dado una herencia. La herencia de Dios no es solamente la llenura del Espíritu Santo, es la autoridad, es el gobierno de Dios en nuestras vidas, es el gobierno de Dios, del Espíritu de Dios sobre nuestras emociones, es la autoridad que Dios nos ha dado para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del diablo, y nada te dañará. Dios está diciendo, quiero que seas libre, quiero que camines en la herencia que yo te he dado como hijo de Dios. Por eso le dice, construye un arca, construye el lugar de tu seguridad. ¿Cuál es el lugar de tu seguridad? El lugar de tu seguridad es la llenura del Espíritu Santo, es estar lleno del Espíritu Santo. El lugar de tu seguridad y la mía es ser libres. El lugar de tu seguridad y la mía es caminar en la herencia. Saber que no solamente somos hijos de Dios, sino caminar en la herencia que Él nos ha dado, bajo la unción y la autoridad de Dios, para glorificar su nombre. Y agrega, y termino acá, le dice, y harás el arca de 30 codos de altura. 30 codos de altura. No era solamente los 300 codos caminata con Dios. No era solamente 50 codos de anchura, que está hablando de liberación, que está hablando de herencia, que está hablando de Pentecostés, que está hablando de jubileo. Ahora vienen 30 codos de altura. Y eso nos habla de la demanda, de la necesidad de que usted y yo como creyentes, nuestra caminata sea una caminata de crecimiento, de madurez en el Señor. De crecimiento. El número 30 nos habla de madurez en el Señor. Entonces no es solamente entrar por la puerta, que es la salvación. No es solamente hacer la ventana, que es tener la visión en las cosas de arriba. No es solamente calafatear el arca, que es declarar el poder de la sangre de Cristo por dentro y por fuera en nuestras vidas, y vivir dependiendo del poder de la sangre del Cordero de Dios, sino que había medidas designadas por Dios, y tenemos que entender que esas medidas eran absolutamente necesarias. El arca debía ser forzosa, debía de tener medidas forzosamente, porque nos están hablando de este tipo de mensaje. Entonces no solamente era calafatearla, era también 300 codos que habla de la caminata con Dios, de 50 codos que habla de la llenura del Espíritu Santo, de la libertad en Cristo, de la herencia en Cristo, pero ahora de una necesidad de que crezcamos, de que no nos quedemos como niños fluctuantes. Como dice la Escritura, allá en Santiago 1:8, dice Santiago 1:8, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos, inconstante. Si no crecemos, nos volvemos inconstantes. Hoy decimos sí, mañana decimos no. Hoy decidimos servirle a Dios, mañana decidimos no servirle. Hoy decidimos obedecer, mañana decidimos no obedecer. Hoy decidimos abandonar el pecado, mañana decidimos volver a retomar el pecado y practicar el pecado. Hoy decidimos caminar en obediencia y mañana decidimos caminar en rebelión. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso se requería que el arca tuviera 30 codos de altura. Estaba hablando de madurez. Por eso Pablo le habla a los efesios. Dice, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina de error. Necesitamos dejar de ser niños fluctuantes. Necesitamos afirmarnos en el Señor, madurar, crecer. Cuando dice aquí que para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sabe una cosa? Dios espera que usted y yo crezcamos. Dios espera que usted y yo crezcamos, que no seamos siempre niños,
que maduremos según la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier voz de hombres, por cualquier situación que el enemigo ponga delante de nosotros. El niño fluctuante fácilmente es movido por sus emociones. O sea que hoy amanece enojado, mañana ya no. Pero se enoja por todo, se incomoda por todo, se angustia por todo, critica todo, se resiente por todo. Es tremendo. Ese es un niño espiritual. Y necesitamos crecer 30 codos de altura. ¿Sabe cómo crecemos? Dios diseñó que a través de los ministerios crezcáramos. Para eso estableció los ministerios. Usted necesita un pastor, usted necesita un padre espiritual. Porque a través de los padres espirituales, Efesios capítulo 4, verso 11, en adelante, dice que Dios estableció los ministerios. Y dice para perfeccionar a los santos. Y agrega, dice para que no sean niños fluctuantes. Esto es lo que Dios ha establecido para tu arca. Para que llegues a tener 30 codos de estatura. Porque podemos tener el arca. Podemos tener el arca, mis amados. Pero sin altura, sin crecimiento, sin madurez, el arca se hunde. Entonces necesitamos padres espirituales, necesitamos pastores que nos guíen precisamente a perfeccionar a los santos. Para eso fueron puestos. Para eso fueron puestos los ministerios. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier estratagema de doctrina. ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios? Y termino dándoles este texto en Gálatas. Dice Pablo a los Gálatas, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, entre tanto que el heredero es niño, y mire que Dios 50 codos de anchura nos habla de herencia. Y Pablo dice aquí, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea heredero de todo. Mire qué tremendo. Al niño cualquier cosa le esclaviza. El peligro de mantenernos sin crecimiento, el peligro de mantenernos como niños, es creyendo que tenemos el arca, creyendo que podemos tener el arca cuando el arca puede ser hundida porque no tiene altura. Entonces, veamos lo que Dios nos está diciendo a lo largo de toda esta enseñanza. Y quiero cerrar diciendo, Noé pasó el diluvio porque preparó el arca. Noé pasó el diluvio y se sostuvo en el diluvio porque había preparado el arca. ¿Está usted preparando el arca para que usted pueda estar seguro y su arca no se hunda? ¿Está usted preparando el arca? Porque a cada golpe de martillo que Noé le daba al arca, era un llamado de Dios al arrepentimiento a aquel pueblo. Era un llamado de Dios al arrepentimiento y a que construyeran el arca. Cada palabra que Dios está soltando bajo hombres ungidos y mujeres ungidas de Dios, cada palabra que Dios está soltando es un llamado al arrepentimiento para que preparemos el arca, porque el fin se acerca, porque Cristo está a las puertas, porque el advenimiento del Hijo de Dios está a las puertas. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento, Dios nos está llamando a que estemos preparados, a que preparemos el arca. ¿Estás preparando tu arca? Que es nuestra propia vida, nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu arca? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué medidas tiene tu arca? ¿Qué te falta? ¿Qué medidas tiene tu arca? ¿Qué te falta? ¿Te falta entrar por la puerta para hallar salvación? Quizás, mi amigo querido o hermano creyente, te falta poner tus ojos en la mira de Dios, construir la ventana. Te falta calafatearla para que precisamente las influencias del mundo no penetren a tu vida o a nuestras vidas. Te faltan las medidas, los 300 codos que nos habla de caminata con Dios.
Te faltan los 50 codos, que es la llenura del Espíritu Santo, que es el jubileo, que es la libertad en Cristo, que es vivir bajo la herencia de Dios, que Dios nos ha dado como hijos. ¿O será los 30 codos de altura? Te faltará estatura, crecimiento, madurez para dejar de ser niños. ¿Qué te falta? ¿Cómo está tu arca? Este es un mensaje para que en este momento recapacitemos, busquemos en nuestras vidas, analicemos qué estamos haciendo en nuestras vidas, cómo Dios nos está confrontando, en qué aplican la necesidad de que día a día construyamos el arca, de que día a día revisemos nuestras medidas, de que día a día veamos cómo estamos caminando, si estamos con la visión de Dios, si estamos permaneciendo en la puerta, si estamos haciendo lo que agrada a Dios y creciendo en este caminar con Dios, si estamos madurando o nos hemos quedado como niños y cualquier viento de doctrina nos lleva de aquí para allá y cualquier cosa somos inconstantes y entonces no hay crecimiento y estamos a punto de que nuestra arca sea hundida. En medio de este tiempo tan difícil, en medio de tiempos tan tremendos, en medio de tiempos de tanta angustia, de tantos temores, de tanta confusión, de tanta unción satánica, necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios, necesitamos el fuego del Espíritu Santo de Dios, necesitamos, señoras y señores, disciplinarnos con Dios. Esto no es un juego, esto no es un juego, esto es entender que ya el Señor viene y que estamos en tiempos difíciles y que Dios ha marcado una ruta, un diseño, nos ha entregado un diseño. A usted y a mí nos toca caminar en el diseño de Dios y dejar de ser los niños espirituales para crecer y madurar en los caminos del Señor. Si Dios está hablándote, mi querido amigo, voy a hacer una oración por ti. Repite después de mi Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y a morir por mí y a derramar su sangre para el perdón de mis pecados. Gracias por haber enviado al Espíritu Santo para guiarme a toda verdad. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque mi nombre puede ser escrito y está siendo escrito ahora en el libro de la vida en la medida en la que estoy creyendo y confesando a Cristo como Salvador de mi vida y Redentor mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te doy gracias por la obra plena del Calvario, Señor, que la muerte, la sepultura y resurrección triunfante del Hijo de Dios y ascensión para ser entronado como Rey y Señor y que tú me has dado la oportunidad de que yo en Cristo pueda ser sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, asiste a una iglesia, busca una iglesia donde se predique el evangelio completo para que crezcas en los caminos del Señor. Creyente, amado hermano, familias en el Señor, oro por ustedes en esta hora. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por el espíritu de tu palabra, por la verdad que nos liberta y nos quita vendas, nos quita velos y nos ubica, Señor, en la visión del reino. Para entender, Señor, los diseños que tú has marcado para nuestras vidas en este tiempo y que cada llamado de atención es un llamado de arrepentimiento, Señor, mostrándonos que el fin se acerca. Señor, gracias por tanta bondad y tanto amor y tanta misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Y yo declaro, Señor, que por la fe en Cristo Jesús, yo estoy oyendo la voz de Dios, obedeciendo tu palabra y perseverando en tus caminos, Señor, para agradarte en todos mis caminos, para la gloria de tu nombre. Bendigo tu nombre por tu cuidado y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo. Compártelo. Si este mensaje ha sido de bendición, dale me gusta. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, ha traído paz, libertad, ha traído revelación, ha traído luz, dale me gusta allí en nuestras redes sociales. Y por favor, evangeliza de esta manera. Hazlo con aquellos que sabes que puedes
ser de bendición a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, nosotros te lo vamos a agradecer y el Señor también. Me complace mucho haber compartido con ustedes esta verdad de Dios, Iglesia SHK Soluciones. Me complace mucho haber compartido con ustedes esta revelación de Dios para ustedes, familias de las naciones. Que Dios les bendiga, mis amigos, que Dios les bendiga, mis hermanos. Y recuerde, dele me gusta y compártalo con otros. Bendiciones. Chao, chao. Y recuerda, Dios te ve también. Dios te ve. Bendiciones.